Bienvenidos a canal El lado B de las cosas presenta, Los Escandalosos, El baile del oso y más. Bueno, vamos a hablar de un tema que me han estado pidiendo mucho, no lo había tocado porque es un tema muy complicado. A YouTube casi no le gusta que lo toquemos. Cuando estaba con mi anterior canal pues me gané mis buenos strikes en el 2020 y por eso estoy siendo cuidadosa. Ya saben que volví a iniciar otra vez desde cero y pues la situación está un poquito complicada. Hay otros canales que lo han podido hablar, pero es como les digo, aquí no es democracia. O sea, unos sí pueden hablar de unas cosas, otros no, a unos los sancionan, a otros no, y bueno, en fin, así son las cosas en YouTube. Ya no los quiero aburrir con mis quejas eternas. Antes de hablar del baile del mono, quiero platicarles precisamente de un capítulo que me acordé, que es de una serie animada que se llama Weavers o Los Escandalosos, no sé, creo que la pueden identificar mucho, es muy famosa. Y porque este capítulo ya lo había platicado yo cuando tenía en el otro canal que eran los miembros, pero bueno, aquí lo voy a decir un poquito. No puedo hablar claramente, pero espero que me entiendan por qué se lo estoy mencionando. Bueno, pues en este capítulo los ositos se meten a nadar a un lago, están en el bosque, y Chloe, que es esta niña, les dice, los regaña, les dice, no se metan a ese lago, se ve que está contaminado, les va a hacer daño, y hasta les muestra prohibido nadar. Pero ellos de igual manera pues nunca le hacen caso, así que se meten. Y después de eso se empiezan a sentir muy mal, empiezan a tener todo tipo de dolores, se sienten mal y Chloe los trata de ayudar, les trata de dar remedios, atender, pero los ositos pues nunca le hacen caso, ya saben, ¿no? Bueno, entonces mientras están haciendo esto, creo que es Pardo el que empieza a buscar en internet los síntomas de esto, ¿no? Y pone gripe del oso. Bueno, empieza a buscar y a buscar mucha información, los demás también le siguen y buscan tanto que se vuelve tendencia. Y mientras más buscan información, peores se sienten porque se empiezan como a sugestionar mucho más, ¿no? Empiezan a sentirse peor y tal. Y sale una escena donde están en Washington, el presidente dice, están revisando cuáles son las tendencias, están vigilando las redes sociales, hasta hacen referencia a cómo vigilan a la gente y se dan cuenta que en tendencia está la gripe del oso y dicen, oh, es una gran emergencia y mandan a este organismo que saben cuál es, que empieza con C, y para poner a toda la zona y prepararla, ¿no? Y poder aislar a estos tres ositos. Pero Chloe ya había sacado una cita con una doctora y la doctora le dijo a Chloe, es que tienen la gripe del oso, y la doctora le dice, es que eso no existe, a lo mejor es un resfriado, pero eso no existe. Bueno, total que Chloe logra sacarlos de ahí de este centro y se los lleva a la doctora. Y la doctora les explica, bueno, es que como tal no existe una gripe del oso que se haya hecho tendencia. Ustedes lo único que tuvieron pues fue un resfriado por meterse a nadar pues en el agua fría y sucia. Pero con la medicina que les dio Chloe y sus cuidados, de hecho, ustedes pues ya están recuperados. Llegan los de esta agencia del gobierno y dicen, no, pero es que es una emergencia, que quién sabe qué. Y dicen, no, es una emergencia, o sea, es una simple gripa y ya se está recuperando, pues ya nada más. No, pero la tendencia, y ya la doctora dice, no. Y bueno, pues en eso se acaba el capítulo. Entonces, pues creo que es una buena reflexión de cómo a veces ciertas agencias pueden crear emergencias de cosas que ya existen y cómo también, por ejemplo, la gente tiende a sugestionarse, sobre todo en redes sociales, cómo nos manipulan a través de los medios de comunicación para hacernos creer que hay una emergencia cuando en realidad y tal vez no la hay. Entonces, creo que es un buen capítulo y una buena reflexión, una analogía de lo que pasa en el mundo. Es más, cualquier parecido con la realidad no creo que sea coincidencia. Y fíjense, al final hay un caso real de lo que les estoy hablando. Este caso ocurrió hace algunos años ahí en Portugal.
Da mucho que pensar. Bueno, pues resulta que en Portugal había una telenovela juvenil que, por lo que he estado viendo, pues se parece mucho a RBD, que se llamaba Fresas con azúcar. Bueno, más o menos es la traducción porque pues, está en portugués el título. Igual de unos adolescentes que se van de vacaciones. Duró 7 temporadas. Es como uno de los mayores fenómenos televisivos de Portugal. Todos los niños y los adolescentes la veían. Un éxito masivo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues resulta que pasó una extraña situación que podríamos tomarla de muchas maneras. Esa situación extraña fue esta. Resulta que en uno de los capítulos tenía un toque de misterio o así. Pues unos personajes contraen una extraña enfermedad y se ponen muy graves, ¿no? Y como que van a perder la vida y demás. Bueno, pues en la telenovela dicen exactamente los síntomas y demás. Y bueno, ¿qué pasa? Que esta serie tenía tanto éxito entre los jóvenes o los adolescentes que varios empezaron a reportar que tenían exactamente los síntomas. Se presentaron al menos 300 casos. De hecho, el sistema de emergencia de Portugal se colapsó y por tantos casos que eran exactamente y similares. Y se dieron cuenta que los jóvenes que tenían estos síntomas pues habían visto la telenovela, o sea que todos la veían, ¿no? Bueno, entonces el gobierno, la explicación que dio era que era un caso de histeria colectiva. Ahí pueden leerse dos cosas. Uno, la histeria colectiva, de que se identificaban tanto con los personajes que se sugestionaron. O la otra es que sí haya sido una especie como de experimento raro, como que echaron algo y poder ver cómo reaccionaba la gente. Yo le voy más a lo primero. Hay un tema que pues se ha hablado muy poco, porque no conviene, y que es el placebo y el nocebo, que es cómo la gente puede tener ciertos síntomas o se pueden eliminar ciertas cosas a través de la mente, o mejor dicho, cómo la mente nos enferma de forma inconsciente o en un caso muy particular podría hasta salvarnos, ¿no? Entonces, esto es algo muy controvertido, que por ahí se burlan mucho de eso, pero en realidad la ciencia sí lo tiene determinado. Hay enfermedades que se generan por un trauma muy grande, por una situación de estrés. Pasas una situación de estrés y pum, te viene la enfermedad. Hay quienes han estudiado esto a fondo y no puedo hablar mucho de eso porque eso sí es muy, muy sancionable. Incluso cuando hacen estudios médicos que van a probar, no sé, un medicamento o una terapia, pues es sabido que a unas personas les dan la medicación completa y a otras no, para ver el efecto placebo. Porque la sugestión de la mente también puede hacer que los síntomas se reduzcan o se eliminen, ¿no? La enfermedad se elimine. Por eso es que cuando se hace un estudio médico se pide eso. Entonces ahí es una comprobación de la mente sobre el cuerpo. Tiene un efecto. Tristemente no es tan simple como decir, bueno, ya me voy a componer. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas, muchos traumas, tenemos un problema de manejo de emociones, la mayoría de las personas, claro. Entonces no es tan simple así como, ay, ya voy a pensar positivo y no. Tenemos una serie de programaciones inconscientes que no nos damos cuenta cómo nos están enfermando. Hay por ahí investigaciones médicas y que incluso han visto, ¿cómo decirlo? Han tomado algunas radiografías en el cerebro, tomografías, perdón, y han visto que en determinadas partes, después de haber sufrido un evento grave, esas partes empiezan a tener y a generar una serie de síntomas. Es que no puedo decir la palabra porque aquí sí me van a sancionar. Bueno,
A ver si para Patreon hablo de eso más a fondo. Bueno, el caso es que la mente puede enfermar y la mente también te puede ayudar, ¿ok? Esto lo digo y lo dejo muy claro porque ahorita está muy fuerte una situación que ya todos conocemos y que los medios de comunicación ya empezaron a bombardear. Entonces, muy importante, el 14 de agosto dieron el alerta y la emergencia mundial. Yo me niego a poner imágenes de eso. Sí, son muy fuertes. Oye, pero no es nada más una cosita, es algo muy fuerte. Sí, pero creo que también la sugestión es importante. Creo que también si la gente empieza a caer en pánico, vamos a regresar a lo de 2020 y la verdad, yo no quiero. No sé ustedes. Me preguntaron si eso podía ser real o no. Pues puede ser real si la gente cree que es real, o sea, también por ahí hay una situación que tiene que ver con el consumo de dulcecitos, que también los dulcecitos pues a lo mejor tenían por ahí algo. Y también tiene que ver con el hecho de que la gente pues también se empiece a sugestionar, se empiece a asustar, porque eso también afecta el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tan grave podría ser? ¿Nos van a encerrar? Pues eso depende de la gente. Eso depende de la gente, ¿no? De cuánta gente caiga en eso, de cuánta gente crea eso y si estamos otra vez en el mismo carril. Pero bueno, déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse.